Yo no puedo ver en otro lo que no hay en mí. Esa es la paradoja del espejo. Un espacio creado para ver lo que no se ve. Y hacer consciente lo inconsciente. Yo me llamo Steve. Y yo Oli, y desde este espacio nos adentraremos en ese reflejo para reparar, sanar y crecer. Hola. Hola, ¿cómo están? Espero estén súper bien. Ya estamos aquí en la segunda parte de esta serie, lo que son los 4 pilares del amor propio. Sí, wow, qué bonito. Hoy vamos a hablar de 2, el diálogo interior y los límites sanos. Entonces, tal vez comencemos hablando de qué es para nosotros lo del diálogo interior, ¿verdad? Porque ese concepto suena un poco complejo. Sí, y creo que lo importante aquí, o lo que cabe aclarar en el diálogo interior, es realmente cuál es esa conversación o cuál es esa línea que nos estamos diciendo a nosotros mismos, cómo conversamos o cómo nos tratamos a nosotros. Incluso un ejemplo súper claro de eso fue hace algunos episodios que estábamos hablando en cuanto a la ansiedad y que yo decía que mis pensamientos eran tontos. Entonces, ¿cómo realmente ese diálogo que yo estoy teniendo internamente puede ser positivo o puede ser negativo? Al final lo que va a hacer es empujarme a cada vez más estar en esa oscuridad o me va a ir ayudando poco a poco a ir saliendo y a ir entendiendo o encontrando cuál es ese propósito. Y es que sobre todo es el origen de cómo me hablo yo, viene desde que estamos pequeños, porque yo creo que es muy común escucharnos decir, uy, qué bruto, me equivoqué, qué bruta, qué tonta, ¿cómo hizo eso? Y eso es el diálogo interior, porque tal vez suena confuso como diálogo interior. Pues sí, todo el día en nuestros pensamientos nos estamos hablando, estamos tomando decisiones, estamos resolviendo problemas, que era lo que hablábamos el otro día, que la mente está resolviendo problemas. Entonces, ¿cómo estoy hablándome? Porque al final ese diálogo programa la mente. Si yo constantemente me estoy diciendo, uy, qué bárbara, qué tonta, qué bruta, ¿cómo se le fue eso? ¿Cómo hizo eso? ¿Pero por qué? ¿Pero Olivia? Al final estoy lanzándome un montón de negatividad, ¿verdad? Sí, y aquí incluso podemos traer que tampoco la idea es meternos en ese tema, pero hablando un poco de la programación neurolingüística, nuestro cerebro es súper poderoso, tiene la capacidad de hacer N cantidad de cosas increíbles, pero como las puede hacer increíblemente buenas o chivas en lo positivo, lo puede hacer en lo negativo. Entonces, si yo todos los días estoy constantemente diciéndome qué tonto, qué feo que sos, aun cuando podamos pensar que es en broma, nuestro cerebro no identifica la diferencia de lo que es en broma y lo que es en realidad. Sí. Entonces está simplemente todos los días, poco a poco, escuchando esas palabras, escuchando lo que están diciendo, hasta que llegue un momento en el que nos comencemos a comportar de esa manera. Y es que estamos en automático, por eso estamos tratando de hacer consciente esto, porque como vivimos en automático, en ese trajín que hablábamos el otro día del día a día, de todo lo que tengo que hacer, de las responsabilidades, no paro a cuestionar si realmente la manera en que yo me estoy dirigiendo a mí misma me aporta, me construye o más bien me destruye, ¿verdad? Y la idea no es destruirse, es reconstruirse. Entonces es eso de cambiar el automático, hacerlo consciente. Ok, hago un alto, ¿de dónde viene? Porque yo me trato así. Y más de uno dirá, es irrelevante. No es que no es irrelevante, porque así como yo me trato, ¿realmente trataría a otras personas? Realmente sí, así como yo me hablo, le hablaría a los demás. ¿Qué clase de relaciones interpersonales tendría? ¿Qué clase de interacción con el entorno tendría? Y bueno, y todos lo hacemos, ¿verdad? O sea, no es que ya nosotros lo tenemos dominado, es algo del día a día donde pero uno elige empezar a agarrar ese momento, esa palabra, ese adjetivo, y cambiarlo, transformar ese lenguaje, ese diálogo interior, porque entonces relacionándolo con un pilar del amor propio, es eso, yo me trato como trato a los demás. Entonces, si yo no me estoy tratando como trato a los demás, eso cae un poco en la falta de integridad, ¿no? Porque entonces, ¿cómo es posible que yo me maltrate y a los demás no los maltrato? Entonces, ¿cómo pretendo quererme o aceptarme o cuidarme o tan siquiera gustarme? ¿Cómo me voy a gustar si me hablo feo? Sí. Entonces es por ahí, ¿verdad? La importancia de la conciencia. Y de hecho por eso es que al final son estos 4 pilares, porque
coexisten entre todos. El hecho de poder nosotros tener este diálogo interno un poco más positivo ayuda a que también nos gustemos, a ir cambiando esa programación, porque, a ver, nosotros crecimos en ambientes donde no existía mucha conciencia y donde incluso nuestros padres, familiares, amigos, profesores, etcétera, cometieron una gran cantidad de errores que tal vez no fueron conscientemente hechos. Pero sí, al final crecimos con esa programación donde incluso yo escuchaba tal vez personas donde decían, mira, es que sos un tonto, o sos feo, o no tenés tales habilidades, no tenés creatividad, no puedes. Entonces al final todo eso nos comienza a programar y a limitar, y lo que hicimos o lo que hemos hecho es adoptar ese diálogo como nuestra realidad. Exacto. Y no buscamos ese cambio justamente porque estamos en automático. Sin embargo, el hecho de que podamos nosotros traer esa conciencia y poder ir poco a poco cambiando cómo nos tratamos, porque, a ver, es muy común y nos pasa a todos, complacemos a las demás personas. Somos súper nice con todos, le aguantamos un montón de cosas a las personas. Sí, total. Pero cuando toca con nosotros mismos somos súper duros, nos criticamos un montón, no nos permitimos equivocarnos. Entonces, si yo hablo con alguien que conozco, con algún amigo o una amiga, y se equivocó, metió las patas en lo que sea, mi respuesta es, más de todo bien, ¿qué aprendimos de la situación? ¿Cómo podemos mejorar? Etcétera. Pero... no pasa nada, de ahí es una metida de patas. Pero si fui yo el que las metí, mae, metiste la pata, te equivocaste, no podés, o sea, realmente se vuelve un diálogo tan fuerte hacia nosotros mismos que nos olvidamos de la compasión. Exacto. Y de cómo nosotros podemos poco a poco, y con ese mismo autocuidado y esa misma autocompasión, ir cambiando esos adjetivos, esas palabras que usamos para que ya ese gustarme, ese quererme, ese sentirme amado empiece conmigo mismo. Claro, y también dos cosas. A mí no me gusta que otra persona me hable feo. No lo acepto, no me gusta, me hace sentir mal, lo percibo como algo negativo. ¿Cómo es entonces que permito hablarme yo misma feo? Y otra cosa, lo que iba a decir, es el no puedo. Que ese es algo tan inconsciente, porque es el no puedo. Y tal vez no es que no pueda, es que no tengo las herramientas para. Tal vez no es que no pueda, es que es algo desconocido. Tal vez es que no pueda, es que no quiero. Entonces, es eso, salirse de ese automático para realmente ir construyendo una manera de hablarme y de tratarme con compasión y con empatía. Porque entonces, si no, somos un poco hipócritas con nosotros mismos. Y esa palabra es un poco fuerte, pero es la realidad. ¿Cómo es posible que yo complazco a los demás, trato bien a los demás y a mí me estoy hablando tan feo? Y si en realidad esa manera de hablar me viene de una programación pasada, pues estoy en este momento presente con la conciencia para cambiar eso en el momento presente. Y es que nos limitamos al final. O sea, el lenguaje y las palabras tienen mucho poder. Y ahorita que dijo ese no puedo, se me vinieron tantas cosas a la cabeza porque ¿y cuántas veces no he dicho yo no puedo? Y de una manera inconsciente. O sea, si yo hago la pausa y ya yo pienso en lo que dije, yo digo, no, es que no puedo. Y vos lo decís ahorita, es que no quiero, o es que no tengo las herramientas, o no sé cómo. Pero cómo ese no puedo ha sido tan constante y ha estado siempre ahí en nuestras vidas, que al final el cerebro termina creyéndose lo que no puede. Y no es que no pueda, o sea, usted puede desarrollar todo su potencial, y el arranque a poder desarrollar ese potencial es cambiar nuestro diálogo interno, cómo nos tratamos, ser compasivos con nosotros mismos, que no en todo momento voy a poder estar al 100 y dándola full, porque igual necesitamos esos ciclos para recargar. Exacto. Pero es parte de sentirnos bien también, entonces a gusto cuando estamos dándola, a como también cuando estamos en un momento de calma, donde más bien estoy recargando, entendiéndome y conociéndome. Sí, y además hay otra cosa, que, o sea, tal vez sí hemos avanzado en la vida con ese diálogo interno negativo, pero ¿qué tanto más fácil se nos podría hacer tal vez si lo cambiamos a positivo? Es algo que vale la pena analizar y cuestionar, ¿verdad? Y probar. Porque si ya he probado toda la vida hablarme feo, o hablarme de negativo, o hablarme golpeado, o hablarme con juicio, o hablarme a regañadientes o castigador, ¿qué tal ahora hablarme bonito, hablarme con compasión y con neutralidad y también con objetividad? O sea, tampoco es que me voy a estar dando la palmada en la espalda si sé que realmente tal vez
cometí un error que puedo aprender la lección y hacerlo diferente. Tampoco me voy a felicitar por algo que sé que no merece un mérito, pero es cuestión de un diálogo, es justamente eso, el diálogo es esta relación conmigo misma, y realmente parar ese ciclo, ese bucle automático y empezar a ser consciente de lo inconsciente. Y entonces justo en esa línea podemos entonces irnos al otro pilar, que son los límites sanos, ¿verdad? Entonces podemos hablar un poquito de eso. Sí, creo que algo bastante interesante con los límites sanos, Oli, es que cuando nosotros, y por eso conecta tanto con esta parte del diálogo interno, en el momento en el que nuestro diálogo interno comienza a cambiar y comenzamos a realmente a tratarnos de una forma positiva, a tratarnos de la forma en la que merecemos, ahí vamos a entender que necesitamos un límite tanto con nosotros mismos como con las demás personas. Ya yo no voy a permitir, y vos lo decías, no voy a permitir que alguien llegue a tratarme mal, a hablarme de una manera golpeada. No voy a permitir entonces tal vez que otra persona llegue a ponerme la carga de sus problemas, de sus preocupaciones o sus miedos, cuando ya yo he entendido que más bien yo voy trabajando y me voy responsabilizando de mis cosas. Entonces creo que la parte de los límites sanos también ayuda muchísimo a poder entender esa integridad de quiénes somos, que estamos dispuestos a aceptar y que no, porque al final eso es lo que nos va a ayudar a traer un poco más de paz a nosotros mismos. Sí, y sobre todo también la parte de que si yo me empiezo a poner límites a mí, entonces soy consecuente con la manera en que quiero eso justamente que me traten, porque por ejemplo yo no puedo decir, es que no respetan mi tiempo, pero yo no me lo estoy respetando, yo no estoy dándome tiempo de descanso, yo no estoy dándome tiempo para escucharme, para conocerme, para cuidarme, pero entonces pretendo que en el exterior le entrego ese poder y esa responsabilidad a los demás, pero no me lo estoy poniendo a mí. En cambio, cuando uno, la integridad, pensar, decir y hacer que concuerde, la integridad para conmigo misma es, ok, entonces yo quiero que se respete mi tiempo, yo necesito empezar a respetar mi tiempo. Yo quiero respeto hacia mi persona, pero yo me estoy respetando, entonces yo me empiezo a poner límites a mí y de esa manera le enseño a los demás a tratarme, porque entonces ya no voy a exponerme a ciertas situaciones, ya no voy a decir ciertas cosas, ya no voy a reaccionar de ciertas maneras porque yo me puse mis límites a mí, y entonces tampoco va a ser admisible porque eso ya va a encontrar, ya no va a haber una reciprocidad en esa clase de trato, ¿verdad? Y entonces ahí va a estar sobre todo presente la integridad. Entonces eso es como importantísimo, y también yo creo que aquí cabe explicar un poco la diferencia entre límites sanos y poner una barrera, ¿verdad? Eso yo creo que, porque ahorita también otros los temas del momento son los límites sanos, ¿verdad? Ahora todo el mundo quiere poner límites. No, es que mis límites, pero ¿realmente son límites o es una barrera? ¿Cómo lo definís vos? Y es que depende mucho de la forma en la que viene. Creo que la gran mayoría de las personas, perdón, no la gran mayoría de las personas, muchas personas al final se escudan bajo esta parte de límites, o yo soy una persona fuerte, independiente, que puedo conmigo mismo, y muy probablemente sí es cierto. Sin embargo, todavía tenemos ciertos traumas que nos siguen doliendo y que no hemos trabajado. Entonces lo que hacemos es poner las barreras, y yo me escudo bajo el hecho de decir soy independiente, y no me doy el chance de conocer a otras personas, o no me doy el chance de aceptar las debilidades de otras personas, porque entonces estoy poniendo una barrera tan grande que yo digo, yo no voy a aceptar que nadie me hable mal, yo no voy a aceptar que nadie llegue y juegue con mi tiempo, no voy a aceptar que nadie me diga A, B y C, y entramos en un modo muy reactivo, donde cualquier persona que vaya a romper ese límite, ya yo estoy a la defensiva. Claro. Y esperamos que las personas conozcan mis límites, y el punto es que las personas no van a conocer el límite si yo no lo expresé. Y no me lo puse yo, además. Lo que estoy haciendo es poniendo una barrera a un tercero, pero no estoy poniéndome límites a mí, y estoy simplemente protegiéndome con una barrera. Y yo en carne propia, en mi vida lo experimenté, lo he experimentado en algunos momentos, porque con todo este concepto del autoconocimiento y demás, pues uno va ahí a prueba y error, ¿verdad? Como habíamos hablado en algún momento, no hay manuales, uno puede leer muchas cosas, uno puede tener mucha terapia, muchas cosas, pero si uno realmente no despierta la conciencia y no pone en acción lo que aprende, es difícil. Y yo sí me vi
en ese modo barrera, en ese modo defensiva. No, es que yo soy independiente, a mí nadie me dice cómo hacer las cosas, es que a mí no me va a tratar así, es que eso no, es que no. Y lo que descubrí, porque realmente fue contraproducente, o sea, no me traía cosas acordes a lo que tal vez yo hubiera querido o lo que yo... me ilusionaba tener o la paz, la calma que hubiera querido experimentar. Me di cuenta que es que los límites sanos vienen desde el amor y por eso se conecta tanto con el amor propio, porque entonces son límites sanos justamente. Es que yo te puedo decir a vos, mira, es que no me gusta que me hables así porque eso es una manera que para mí es hiriente. Y te adoro y te quiero y todo, pero porfa no me trates así, a que yo ponga, a mí no me hables así, a mí no me digas esas cosas. Claro. Y me di cuenta que esta barrera viene desde el miedo a ser lastimado, desde el miedo a ser pisoteado, desde el miedo a ser humillado, desde el miedo a salir herido, ¿verdad? Entonces creo que ahí es donde radica esta diferencia. Poner límites sanos viene desde un lugar de amor, no hace falta ser reactivo, no hace falta ser defensivo. En cambio, la barrera es justamente para protegerse, pero es que poner barreras nos limita de la vulnerabilidad que es una fortaleza, porque entonces, ¿cómo yo me abro al mundo? ¿Cómo yo acepto los regalos que el universo tiene para mí si yo estoy en un constante estado de defensa, de ansiedad, de pelear, congelarme o huir? Eso viene desde el miedo, ¿verdad? Sí, que entra mucho en un modo reactivo, básicamente. Exacto. Creo que una de las cosas también que cuesta mucho con esta parte de los límites sanos, y viene muy relacionado también con la comunicación, es, ahora sí, cómo yo hago para expresar. Ya entendí cuáles son mis límites, cómo se los expreso a la gente sin que se reciba de una manera impositiva, sin que se reciba de una manera donde yo diga, de aquí nadie pasa porque este es mi lugar, versus... no me gusta que me trates de esta manera porque me hace sentir así, y listo. De hecho, me pasó hace poco con mi mamá. Fue súper interesante ese momento porque estamos muy acostumbrados a complacer. Entonces, dejamos mucho pasar las situaciones de la vida por decir, es que fue solo en este momento. Y me estaba pasando con mi mamá que ella ha tenido con su familia muchas situaciones de alcoholismo y drogadicción que se han ido trabajando. Sin embargo, y para ella le han generado ciertos miedos para nosotros, sus hijos, justamente porque lo que ella quiere, evidentemente, como mamá, es ver que nosotros estemos bien, que tengamos éxito, etcétera. Y entonces lo que estaba haciendo era que esos miedos que tenía ella los estaba traspolando a mí de una manera inconsciente. Entonces lo que pasaba era que, claro, me tiraba a ella sus miedos, entonces ya yo me sentía inseguro, empezaba a tocar fibras que yo mismo ya estaba intentando trabajar. Y en el momento donde comenzó otra vez como en este asunto de vamos otra vez a tirar mis miedos hacia Steven, ya ahí fue donde yo empecé a entender esos límites y que yo no necesito por qué recibir los miedos de otra persona. Y lo conversé con ella. Entonces fue interesante porque de buenas a primeras es un choque, no estamos acostumbrados a decirlo. Entonces ella se incomodó un poco, yo me incomodé, fue una situación muy extraña. Sin embargo, con el tiempo ya donde se pudo interiorizar todo, tuvimos una conversación y fue súper diferente, fue muy bonito porque más bien ella entendió mi posición, yo entendí la posición de ella, fue muy clara conmigo donde más bien me decía que no era la intención realmente, digamos, decir o tratar de traspolar esos miedos a mí mismo. Entonces nos ayudó mucho, ayudó incluso a mejorar mucho la relación, donde ya hay una apertura, etcétera. Entonces creo que el hecho de poner el límite, ser claro, vocal, pero de una manera que venga desde el amor justamente, desde donde yo pueda vulnerabilizarme, me pueda vulnerabilizar y decir, mira, me está molestando esto por A, B y C, y me hace sentir así y eso es lo que a mí no me gusta, ayuda muchísimo que podamos nosotros generar esa conexión. Y de paso que también quede claro muy bien cuál es ese límite. Exacto, porque es que a veces la reacción lo que hace es protegernos de nosotros mismos. Entonces, si yo desde el amor puedo decir, desde la vulnerabilidad y el amor, esto no me gusta, ya no necesito reaccionar, pero estoy abriendo mi corazón de alguna manera. Y entonces eso nos lleva a todo el proceso que ya hemos hablado. Límites sanos vienen de diálogo interior saludable, vienen de autoconocimiento, vienen de autocuidado, que al final se resume en amor propio, ¿verdad? Entonces creo que lo hemos desmenuzado de una manera muy interesante. Sí, ahí tienen esos 4 pilares, de verdad creo que es bastante bueno y ojalá puedan ser más conscientes y poner mucho cuidado, cada uno por sí solo, en diferentes medidas y
poquito a poco va a ir ayudando a que ese amor propio vaya construyendo. Creo que lo importante es no sobresaturarnos y querer agarrar todo y comernos todo de un solo bocado, sino que ir poco a poco, ir interiorizando, entendiendo pequeñas acciones para el autocuidado, pequeñas acciones que me puedan ayudar a conocerme mejor. Exacto. Y al conocerme mejor voy a poder entender cuáles son mis límites, voy a poder ir cambiando ese diálogo interno por algo más positivo y ahí va a llegar el amor propio. Entonces creo que tener esa compasión y tranquilidad de que podamos disfrutar ese proceso es lo que nos va a ayudar a que podamos ya ahora sí y tener ese momento donde digo, ay, qué rico, ya ahora sí me quiero, me gusto, me encanta quién soy. Me acepto. Me acepto, qué importante. Sí, y justamente en esa línea es un proceso y tal vez se ve muy grande, pero así desmenuzado pues es más sencillo de entender y recordar que hoy es el primer día del resto de mi vida, así que tengo toda la vida para llegarle a eso. Así es. Muchas gracias por escucharnos, ha sido un gusto. Ya saben, síganos en redes sociales, nuestro podcast está en Spotify, también tenemos la versión en YouTube, un like y pues cualquier cosa ahí tienen nuestro Instagram también. Y si quieren proponernos algún tema o ponernos algún comentario, nos pueden escribir. Así y nosotros más que agradecidos y honrados de leerles. Muchas gracias. Chao, que les vaya bien.